Estimadas amigas y amigos televidentes, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con la parlamentaria andina Silvia Salgado, con quien dialogaremos sobre varios temas de interés nacional e internacional. Parlamentaria, bienvenida al Ciudadano TV. Buenos días, Daniel, un gusto estar acá. Parlamentaria, Ecuador ha tomado una decisión soberana el día de hoy, que es denunciar unilateralmente a las preferencias arancelarias ATPDA con Estados Unidos debido a presiones internacionales como la aprobación de la ley de comunicación, que ha sido linchada bastante a nivel mediático en el extranjero, también por el asilo a Julian Assange y el análisis del asilo a Edward Snowden, el ex técnico de la CIA. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo influiría este tema a nivel internacional al país? Bueno, en la región andina, en este momento comprendida a través de este proceso de integración de la comunidad andina, en la que se encuentra Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, está vigente esta ley de protección arancelaria, es decir, condiciones de comercio con Estados Unidos que permite de alguna manera eliminar aranceles. Esto está vigente desde hace algún tiempo. Esta ley tenía inclusive un periodo determinado, pero desde el enfoque de la erradicación de la droga en América Latina y especialmente en la región, se pretendía al menos que cumpla este objetivo. Una ley que estimule la actividad comercial en otros ámbitos a efectos de inclusive erradicar el cultivo de coca. Ese era el objetivo de estas leyes. Obviamente, Ecuador no es un país productor de coca. Entiendo que esto más bien fue motivado por Bolivia. Todos conocemos, la coca se constituye en un elemento inclusive cultural muy propio de ese país, pero que también ha sido industrializado para la producción de cocaína. En todo caso, en la región somos beneficiarios durante estos años de estos aranceles en condiciones beneficiosas. Pero nosotros tendríamos que en este momento poner al debate otro tema, y que es fundamentalmente cuáles son los resultados de la política antidroga que se ha venido teniendo en la región y desde Estados Unidos, cuando es el principal país consumidor de la droga. Cuando esta ley y estos aranceles preferenciales ha servido más bien como una política de chantaje, no con los acontecimientos últimos, de manera permanente. Y en esas circunstancias yo creo que la decisión que ha tomado el país, el gobierno de manera concreta, lo que hace es liberar al país de los chantajes, pero obviamente con plena responsabilidad frente al problema de las drogas, que es un problema multidimensional y no es un problema del gobierno de este país, sino de la región, del mundo y principalmente de un país consumidor como es Estados Unidos. Entonces aquí ya en el tapete de discusión ya no está el problema del asilo a quienes están relacionados con el tema de los Wikileaks, ya no es el hecho mismo de estar cada vez y cuando ubicándole en una lista negra a los países de la región andina, sino es develar la corresponsabilidad entre países productores, a lo mejor de coca, pero también entre países que comercializan y países consumidores. Eso es, entonces, para nosotros de ninguna manera esto va a hacer una incidencia mayor en el comercio, porque tenemos relaciones comerciales bilaterales. Perú tiene un tratado libre con Estados Unidos, por lo tanto, Bolivia igualmente ha tenido una posición soberana de renunciar justamente a estos aranceles en la medida en que no puede Estados Unidos impedirle la producción de coca de su planta ancestral, de su planta que tiene inclusive un contenido cultural, si por el contrario, el compromiso de seguir buscando alternativas para erradicar la droga en nuestra región, pero también con corresponsabilidad en el mundo, pero fundamentalmente con Estados Unidos. ¿Por qué un tema de cooperación internacional como es la lucha antidrogas se convirtió en un tema político, un tema geopolítico de presión a los países progresistas que muchas veces ha evitado que se tomen decisiones soberanas?
Sí, justamente es este viejo estigma, ¿no?, de tener ubicado a Latinoamérica como el país productor de la coca, ¿no? Sin embargo, no hay el estigma para aquellos países que son justamente los consumidores, los que producen la mayor demanda y es más, los que reciben los beneficios económicos. En un encuentro que teníamos y en una discusión sobre la producción de la coca y los beneficios, los ingresos que tiene el cultivo, por ejemplo, de la coca, vemos que es una relación de 1 a 100, es decir, ¿cuál sería el beneficio del productor de la coca? Sería $1, y del beneficio de quien consume, comercializa y distribuye la cocaína, que ya es lo elaborado, lo industrializado, es 100. Es decir, estamos inclusive en eso viendo que se maneja realmente mediáticamente o se estigmatiza a América Latina como el país productor o el causante del problema de las drogas y no se ubica realmente el problema del consumo, el problema del comercio y el problema de la distribución que está justamente en grandes mafias, diría yo, en grandes redes que no precisamente están en América Latina, sino están en otros lados. Perfecto, parlamentaria. Pasando a otro tema, la Unión Alianza País Partido Socialista alcanzó 4 curules en el Parlamento andino. Es bastante el desafío que tienen para los próximos 4 años de periodo constitucional. ¿Cómo impulsarán ustedes el trabajo, la agenda parlamentaria a nivel andino? En elecciones le habíamos propuesto al pueblo ecuatoriano el apresurar el paso en torno a la Constitución y a la construcción de esa gran patria grande, que es ese sueño que hemos tenido históricamente los latinoamericanos y en Sudamérica en particular. Y a través de la comunidad andina, a través del Parlamento andino, podemos incidir en ello cuando tengamos la posibilidad de ir convergiendo entre países de Sudamérica, una convergencia que nos permita superar el tema andino inclusive, de los 4 países hoy que lo integran formalmente, y por el contrario ir más bien hacia la constitución de una institucionalidad que nos permita ir haciendo el acompañamiento de lo que ya es una voluntad expresada por nuestros gobiernos y también acompañada por nuestros pueblos. Me refiero a la UNASUR. Ojalá entonces el tema de la integración supere el asunto andino y vayamos a la constitución de un parlamento sudamericano que acompañe a esta propuesta que hoy es una realidad, pero que sin embargo es apenas un embrión, que es la UNASUR. Entonces, el gran tema de debate, el gran tema de diálogo y de consenso desde el Parlamento andino, con esta mayoría que usted lo señala y que se expresó en las urnas por voluntad propia del pueblo ecuatoriano, será hacer un acompañamiento para fortalecer la unidad latinoamericana y ojalá podamos inclusive terminar este periodo constituyendo el Parlamento sudamericano, a partir de esta convergencia del Parlamento andino y del Parlamento del Mercosur. Sobre este tema, ¿es la reunión que se realizará en Quito el próximo mes de julio en cuanto a la Semana Andina? Bueno, hemos venido impulsando algunas reuniones y algunos diálogos. La semana pasada estuvimos en Santiago de Chile discutiendo y debatiendo lo que también se avisora como otros procesos de integración que a mi criterio a lo mejor puedan tener otras intenciones. Me refiero a la presencia de Alianza del Pacífico en la región, ¿no? Estuvimos en Chile justamente discutiendo en la medida en que Chile, Perú, Colombia, que pertenecen a la CAN, también están formando parte de este otro proceso diría yo, de proceso de integración en el plano comercial. Y por lo tanto, nuestro interés mayor es igualmente poner al debate y a la discusión con estos países y con los del Cono Sur, más Venezuela, que no está todavía, que no está en la CAN, que no está en Alianza del Pacífico y que está en este proceso en el Mercosur. O sea, quisiéramos empezar a poner en el debate público, en el debate sudamericano, o sea,
¿Cómo logramos es confluir a un solo proceso de integración y no dispersar? No podemos tener los mismos países en la Alianza del Pacífico, los mismos países en la UNASUR, ¿no? Y obviamente parlamentos andinos, parlamentos del Mercosur, parlamento de la Alianza del Pacífico, y por eso nosotros en julio será el espacio en donde estamos convocando a los países que integran la Alianza del Pacífico, a los países que integran el Mercosur y a los países que integran la comunidad andina para realmente transparentar la integración, para develar los intereses, inclusive que pueden estar ocultos, porque no entendemos de otra manera, si los mismos países integran la UNASUR, estemos propiciando o impulsando otro tipo de alianzas. Claro, de hecho hay libertad para hacerlo, pero hay también la posibilidad de diferenciar cuáles propenden a una unidad latinoamericana desde constituirnos como fuerza de incidencia en el mundo y otros simplemente para privilegiar tratados de libre comercio. El objetivo es consolidar a la UNASUR y no solamente que se trabajen aisladamente con agendas propias la Alianza del Pacífico o la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestras Américas. Bueno, Sudamérica especialmente está reaccionando y está viviendo momentos alternativos frente a lo que fue ya un modelo económico impuesto, el neoliberalismo, que trajo como consecuencias pobreza, que trajo como consecuencias finalmente que nuestros pueblos, o sea, estén excluidos, o sea, de la salud, de la educación, del trabajo, de la seguridad social. Por lo tanto, en este momento, yo creo que tanto los gobiernos como esos pueblos no va a ser fácil el regresar o retroceder a ese pasado que justamente los pueblos hemos decidido superarlo, impulsando alternativas de unidad y de integración. Una de ellas es una integración política, es el ALBA, pero nosotros le apostamos más bien a la unidad sudamericana, en donde independientemente inclusive de temas ideológicos, tengamos la posibilidad de unir nuestra América del Sur para frente a una globalización, frente a otros bloques regionales en el mundo, realmente estar en mejores condiciones, inclusive de tratar los temas comerciales. ¿Cuáles son los desafíos del Parlamento andino? Específicamente, ¿cuáles son los temas que pondrá en agenda estos próximos años Ecuador en el Parlamento andino? Bueno, la representación de Ecuador en el Parlamento andino tiene como misión justamente recoger lo que ya el gobierno de Rafael Correa ya ha hecho público a nivel de Latinoamérica y especialmente de Sudamérica. Si dejamos de ser países donde seguimos importando materia prima, si no ponemos de por medio la necesidad de dejar de ser países exportadores de materia prima y por el contrario, nos constituimos en países en donde nos complementemos y buscamos un mayor desarrollo industrial, comercial, en donde tengamos mayores potencialidades en cuanto a negociaciones de acuerdos comerciales con otros bloques, no creo que podríamos avanzar en una real integración. Por lo tanto, el tema de debate, el tema del Parlamento andino, de la representación del Ecuador, es proponer al resto de países de América del Sur el cambio de la matriz productiva, la complementación en cuanto a nuestras potencialidades productivas, económicas para el comercio. Pero ante todo, empezar a construir una integración fundamentada en los derechos ciudadanos. Nuestro interés es construir la ciudadanía andina y la ciudadanía sudamericana, en donde los ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos, al margen de la discusión del comercio, del intercambio de mercancías, tengamos la posibilidad de ser ciudadanos con educación, ciudadanos con derechos de salud, ciudadanos que podamos tener libre tránsito en Sudamérica, ciudadanos que podamos tener mejores condiciones de vida. Eso es nuestro mayor interés como oficina de representación aquí en el país y que tenemos la posibilidad de estar
en la discusión, en el debate, en los diálogos y en los consensos, tanto a nivel de la comunidad andina como también a nivel de Sudamérica, a nivel de Latinoamérica y también a nivel de relaciones entre Europa y Sudamérica. Su mensaje final para los televidentes sobre el trabajo que ustedes desempeñarán en el Parlamento andino. Bueno, decirles que esto de la integración de nuestros pueblos, la integración sudamericana, no debe quedarse en el plano del debate del foro de representantes, ni de los gobiernos ni de los parlamentarios andinos. Debe ser un tema discutido en la base. Y por eso es que nosotros estamos convocando a que el interés mayor que debería tener la ciudadanía también sea la oportunidad en el mes de julio, cuando existirá aquí una asamblea del Parlamento andino, de todos los países que pertenecen al Parlamento andino y también de todos los países que pertenecen al Mercosur. Vamos a tener entonces debates sobre el tema de la integración, cómo el pueblo ecuatoriano lo está mirando la integración, qué beneficios tiene la integración, cuál es el camino, el rumbo que debe tomar nuestro país, los representantes, a efectos de construir esto que hay que bajarle de eslogan, ¿no?, de discurso de la patria grande a cosas mucho más concretas, que el pueblo ecuatoriano primero las conozca y luego las defienda. Parlamentaria, muchísimas gracias por esta entrevista con El Ciudadano TV. Muchísimas gracias a usted. Fue Silvia Salgado, parlamentaria andino, en entrevista para El Ciudadano TV.